Hagamos esa dinámica, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase de filosofía y cristianismo. Yo no sé qué clase número, creo que es la clase número 15 o 16. 15. No, 15. Bueno, muy bien, Jorge, muchas gracias. Es la clase número 15. Así que empezamos tratando de desarrollar la relación problemática entre la filosofía y el protestantismo. ¿Cómo podemos definir al protestantismo? Es muy difícil. Vago en sus miradas, incierto en sus caminos, el protestantismo ha ensayado 1000 preguntas y 1000 respuestas, ha ensayado miles de caminos. Ora en su faceta teológica, ora en sus interpretaciones de la Biblia, ora en su postura frente al magisterio, en su postura frente a la tradición, en su postura frente a la autoridad, en su interpretación, en su hermenéutica. El protestantismo es lo más variado que hay dentro de lo que se llaman religiones. Pero ciertamente nosotros podemos descubrir un núcleo central del protestantismo, aquello que en lo que concierne el protestantismo como tal, ¿no es cierto?, en sus cualidades esenciales. ¿Cuáles son esas cualidades esenciales del protestantismo? En general, el protestantismo es una religión individualista. No es una religión que está hecha para generar una cultura cristiana, ¿no? Es decir, el protestantismo genera culturas seculares. El protestantismo nunca va a generar una cultura cristiana. Saludos a porque todos. tiene un defecto de raíz. Néstor, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar. Paso, este sábado a las 9 horas Argentina, hasta las 30, vamos a tener un debate en el cual va a participar Néstor Díaz, nuestro amigo, nuestro hermano. Así que vamos a estar pasando datos para que a nuestro hermano Néstor en el debate, difundir, y por qué no también disfrutar de la ponencia. Así que están todos invitados, no solamente a acompañar a Néstor en el debate, sino a suscribirse a su canal de YouTube, que se llama El Teólogo Responde, si mal no me equivoco. Néstor, corregime si me equivoco. ¿Me toman? No sé por qué se me cayó la señal y... Sí, profe, sí se escucha. Hola, Fede. Bueno, vamos a ver, hagamos el intento de naufragar en medio de la tempestad de la pobreza. Yo estaba queriendo definir el protestantismo y yo dije que el protestantismo es una religión individualista. Es decir, el protestantismo se concibe a sí mismo en una relación singular, en una relación personal del hombre con Dios.
Esto no quiere decir que el protestantismo no haya generado vida colectiva, o que el protestantismo no haya tenido influencias en la cultura. Lo que yo dije es que el protestantismo genera culturas seculares y genera concepciones individualistas de la vida. Porque efectivamente esa concepción del cristiano de rebaño, del cristiano, con todo lo bueno y con todo lo malo que ello puede implicar en el catolicismo, está ausente en el protestantismo. En el protestantismo hay un hincapié muy grande en el sujeto y en la subjetividad del sujeto. Recuerden ustedes que la subjetividad como la conciencia que se concibe en el trasfondo de toda la realidad es un descubrimiento moderno. De ninguna manera la subjetividad, tal como hoy la entendemos, fue concebida así por los medievales. Por eso, si ustedes contemplan, si ustedes observan, por ejemplo, en general, ¿no? En general, la misa católica es una misa que de alguna manera, en sentido moderno, haciendo una crítica moderna, despersonaliza al hombre, en el sentido de que no está centrada en la subjetividad. Y yo creo que eso es algo que es relativamente valorable de la misa católica, que en sentido Foucaultiano lo que hace es domesticar a los cuerpos, domesticar la subjetividad, porque en la misa alguien dice algo y el otro tiene que responder, alguien hace una cosa y el otro tiene que hacer otra cosa, hay un momento para hacer una cosa, un momento para hacer otra, todos hacen la misma cosa, y bueno, no hay mucho espacio en la misa católica para la subjetividad, no hay mucho espacio para la subjetividad. En general, la misa católica, el centro de la misa católica es lo absoluto de la liturgia, lo absoluto de la historia de la salvación, lo absoluto del símbolo, lo absoluto del rito, lo absoluto del tiempo. No está hecha la misa católica para edificar la subjetividad de los sujetos, no está hecha, no es el objetivo de la misa subjetivarlo al sujeto, pero la misa protestante, el culto protestante sí, está hecho para subjetivarlo. ¿Por qué? Porque te pones siempre ante tu relación con Dios. Vos siempre en el culto protestante tenés una instancia de encontrarte solo frente a Dios, en el medio de una comunidad. En el protestantismo siempre estás solo, pero no sin los otros. En el protestantismo siempre estás solo, pero no sin los otros. Yo estoy solo con los otros, digamos, ¿no? Y el protestantismo siempre te pone ante tu interpretación de la Biblia. Al protestante no le interesa la interpretación de la Biblia, le interesa tu interpretación de la Biblia. No le interesa la fe, le interesa tu fe. No le interesa la salvación, le interesa tu salvación. No le interesa la vivencia, le interesa tu vivencia. Es decir, el protestantismo coloca al sujeto en la centralidad de la relación con Dios. Y dice Bullman, si el protestante se pregunta por Dios, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? De hecho, el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre en la institución de la religión cristiana es un solo conocimiento.
Dice Calvino, no se puede conocer a Dios sin conocer al hombre, no se puede conocer al hombre sin conocer a Dios. El protestantismo es una religión individualista, antropológica, no antropocéntrica, antropológica, porque es el Dios del hombre, es el Dios del hombre, es el Dios que salva al hombre, es el Dios de la fe del hombre. No es Dios en sí mismo, porque el protestantismo en general ha descuidado mucho la teología natural. Y la teología natural estudia a Dios en sí mismo. ¿Qué es Dios en sí mismo? El protestantismo estudia qué es Dios para nosotros. Por eso el centro de la teología protestante es la soteriología. Porque el protestantismo es una teología de la gracia. Y la gracia tiene que ver con la relación de Dios con el hombre. La gracia no es en sí misma. Dios no necesita su gracia para sí. La gracia de Dios es un don gratuito al hombre. Entonces, si la teología protestante es una teología de la gracia, es una teología que pone en el centro la relación de Dios con el hombre, y el protestantismo no va a desarrollar la teología propia, sino que es la teología en lo que se estudia a Dios para nosotros. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Sí? Evidentemente yo no voy a profundizar ahora cuál es la diferencia entre teología propia y cristología, pero el protestantismo es cristología. El protestantismo convierte a la teología en soteriología, la soteriología en cristología y la cristología en staurología, en el discurso de la cruz. Por eso en la hermenéutica protestante todo va a terminar en la cruz. Todo comienza en la cruz y termina en la cruz. Si hay una prédica protestante que no pasa por la cruz, no puede ser llamada evangélica. El discurso evangélico coloca al stauros, a la cruz, como el punto vertical hermenéutico a través del cual cobra significado todo versículo de la Biblia. Por eso Lutero dice, del texto a la cruz, de la cruz a la vida. ¿Para qué? Para que la vida vuelva a la cruz. El objetivo es llevarla la vida a la cruz. Algunos con un poco de sorna han dicho que el protestantismo coloca a Jesucristo como la primera persona de la Trinidad. Y les soy sincero, las cosas más hermosas que se han dicho de Cristo, las ha dicho un protestante. Cosas más bellas que se dicen de Cristo, las dijo un protestante. John Owen, por ejemplo, impresionante. Él escribe la gloria de Cristo. Es un libro que si ustedes leen ese discurso conmueve la tragicidad, la paradoja, el contraste o espiritual con el cual el protestante, en ese desgarro que tiene el protestante en su relación con Dios, donde él está en un abismo, el protestante se siente en un abismo tan absoluto que él no tiene nada a que aferrarse, solo Cristo. Al protestante se le ha sacado todo. Al protestante se le sacaron los sacramentos, la tradición, el magisterio, la autoridad de la iglesia, se le sacó todo para que él solamente pueda aferrarse a Cristo. Ahora imagínense ustedes, ¿no? El protestante, si no se aferra a Cristo, no tiene a qué aferrarse. No tiene a qué aferrarse. Por eso su relación con Cristo es trágica.
el protestante es un ser trágico, porque todo lo tiene que resolver en Cristo. Es una obligación, es una neurosis, en el buen sentido, ¿no? Ustedes entiendan cómo hablo yo, cómo enseño yo, no son hipérbolas, ¿no? Es una neurosis, en el buen sentido, es una neurosis. El protestante tiene la neurosis de Cristo, es decir, el protestante siempre tiene que llegar a Cristo, no puede salir de Cristo, es una compulsión a ir a Cristo, ¿sí? Por eso yo digo, el protestante tiene neurosis de Cristo. Pero yo lo digo como protestante, por eso. Pero yo aclaro porque me va a escuchar un protestante y se va a molestar. Pero bueno, yo lo estoy diciendo porque pertenezco a esta denominación. Sé de qué se trata. Entonces vamos rescatando cosas. ¿Qué dije? El protestantismo es una religión, dije, individualista, dije, trágica, desgarrada, dije, neurótica, compulsiva, antropológica, relacional. No le interesa al protestante que es Dios en sí mismo, sino que es Dios para mí. Para mí. De hecho, Kierkegaard define a la fe como una verdad para mí, como una verdad para mí. Y si ustedes, por ejemplo, le preguntan a un católico qué significa la palabra credo, la palabra credo en latín significa creo, pero para el católico la palabra credo significa el objeto de la fe, el contenido. Entonces, cuando vos le preguntas al católico, desarrolla el credo, el católico te dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. El catolicismo es una religión objetiva, está centrada en el objeto de la fe, está centrada en Dios mismo. Las cosas más hermosas que se han dicho de Dios Padre y de Dios en sí mismo y de Dios Trino, la dijo un católico. De hecho, en el catolicismo propiamente hay un tratado que se llama paterología. O sea, una cosa es la patrología, que es el estudio de los padres de la iglesia, que eso también los protestantes estudian, patrología, pero hay una rama de la teología que se llama la paterología. Es el estudio del pater, de Dios Padre. Las cosas más hermosas que se dijeron sobre Dios Padre las dijo un católico. Las cosas más hermosas que se dijeron sobre Dios Hijo las dijo un protestante, y esto no es casualidad. Ya vamos a ir examinando por qué, y por eso yo siempre les digo, mi amada gente, que nosotros necesitamos que los protestantes nos hagamos un poquito más católicos y los católicos se hagan un poquito más protestantes. Ustedes siempre me van a ver en esa actitud. Siempre me van a ver esa actitud. Pongan a un protestante a atacar a la Iglesia Católica y a mí me van a encontrar siendo más católico que Benedicto XVI. Y pongan al padre Rabasi criticando a Lutero y ustedes me van a encontrar más calvinista que Calvino. ¿Por qué? Porque uno solo tiene derecho a criticar de una manera autorizada y fehaciente lo que uno practica y lo que uno es. Porque tener pensamiento crítico es tener pensamiento autocrítico. Ser crítico es ser autocrítico. Y solamente tiene derecho estricto a criticar al protestantismo un protestante.
Por eso las críticas más hermosas al protestantismo las hacemos nosotros los protestantes. Ríanse del cura Ravasi, que la crítica al protestantismo que voy a hacer hoy es mucho más eficaz y mucho más peligrosa. Y voy a hacer sangrar al protestantismo hoy, como el padre Ravasi no podría. Porque los católicos no pueden criticar al protestantismo, porque catolicismo y protestantismo son dos modos de ser distintos. Hay una complexión psicoorgánica y espiritual que te hace proclive a ser católico, y hay una complexión psicoespiritual y orgánica que te hace propenso a ser protestante. Son dos proyectos ontológicos, son dos maneras de ser. Catolicismo y protestantismo son dos maneras de ser que están rotas y que deben ser reintegradas, porque el cristianismo es el sujeto que integra estos dos modos de ser. El auténtico cristiano es el que puede articular su catolicidad con su protestanticidad. Una persona que es solamente protestante vive el cristianismo a medias, y alguien que es solamente católico vive el cristianismo a medias. Yo estoy desplegando mi espíritu de una manera libre para poder hacer filosofía en vivo. Seguramente yo en mi espíritu pueda descubrir algunas cosas hoy a partir de lo que ya tengo como información, pero bueno, no se asusten de que esté faltando el orden que siempre le imprimo a las clases, ¿sí? Yo hoy estoy haciendo filosofía en vivo, ¿bien? ¿Cuáles son estos dos proyectos de ser? Cuando ustedes le preguntan al protestante qué significa credo, el protestante va a responder con el sujeto. Esto lo explica Karl Barth en Esbozo de Dogmática. En Esbozo de Dogmática, Barth dice, el protestante quiere salvarla la subjetividad y la pierde. El católico quiere salvar la objetividad y la pierde. Porque el católico, para salvarla la objetividad, tiene que recuperar la subjetividad. Y el protestante, para salvar la subjetividad, tiene que perderla en pos de la objetividad. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda en pos de mí la ganará. Solamente el protestante puede salvar su subjetividad cuando la entrega como sacrificio de Isaac. Entonces, ¿qué es credo para el protestante? El acto subjetivo de creer. ¿Qué es credo para la Iglesia Católica? El contenido objetivo de la fe. Por eso dice Schleiermacher, la fe en el protestante es tener fe en la fe. El protestante tiene fe en su fe. El protestante es un replegado porque él tiene fe en su fe. Y el protestante te habla de su fe. Es la fe del protestante que es creída por el protestante. El protestante cree en su fe, tiene fe en la fe. El contenido de la fe del protestante es su propia fe. Porque el protestante no habla de Dios en sí mismo, sino de lo que es Dios para mí. O sea, la escritura me habla a mí. Es rema, me habla para mí. No es un logos universal, porque el protestantismo no quiere crear una cultura cristiana, una cosmovisión cristiana, ciencia cristiana, educación cristiana, catedrales cristianas, música cristiana, arte cristiana, pintura cristiana, tradición cristiana, cultura cristiana, costumbres cristianas, naciones cristianas. Eso para el protestante es una aberración. El cuius regius egius religius es una parte monárquica de un esbozo de un remanente gibelino del protestantismo de la primera ola. Pero el protestante en sí mismo le entrega la cultura al mundo secular. El protestante dice a Dios lo que es de Dios, ¿qué es?
el hombre interior, y al César lo que es del César. Es decir, el mundo se lo entregamos al progresismo y la interioridad a Dios. Entonces, el protestantismo es una religión de la interioridad. El catolicismo es una religión que está muy anclada en la exterioridad, en el culto externo. Obviamente que hay vivencia interna en el catolicismo, evidentemente. Todo buen católico se va a salvar. Si ustedes practican correctamente la religión católica, se salvan. Si Dios quiere, se salvan. Yo no estoy diciendo, ahora, lo que yo digo es, el culto católico está más orientado hacia la exterioridad, hacia el rito externo. ¿Cómo me debo confesar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo obrar? ¿Cómo debo pensar? Está ligado a la exterioridad. Las obras son la exterioridad. El sacramento es la exterioridad. El magisterio es la exterioridad. La tradición es la exterioridad. Las costumbres es la exterioridad. Los valores culturales son la exterioridad, la fecha cultura es la exterioridad. El catolicismo vive orientado hacia la exterioridad. Por eso el catolicismo está más preocupado por las leyes, por la cultura, por la educación, por las costumbres, por la tradición. Y por eso el protestante solo está preocupado por la fe interior, por lo que le pasa al sujeto, que el sujeto se salve. A todo buen protestante no le importa. Le importa un pito al protestante si la ley del aborto sale o no sale, si la ley de género, si el aborto, si la ideología de género, si el lobby LGTB. El protestante quiere que te salves, que declares a Jesucristo como Señor y Salvador y te salves. Porque el protestantismo nunca echó raíces en la cultura, porque la fe protestante es una fe desarraigada de la cultura. La fe protestante no echa raíces en la cultura. Por eso la fe protestante es imperialista. Porque el protestantismo que niega que la fe se deba hacer cultura, no es dogma de fe protestante que la fe verdadera deba hacerse cultura. Pero la Iglesia Católica sí. En Gaudium et Spes y en Fides et Ratio, la Iglesia Católica, Juan Pablo II, por ejemplo, dice, la fe no es una cultura, pero toda buena fe se hace cultura. Eso es catolicismo puro. Y es hermoso del catolicismo. Por eso, los protestantes que luchan por destruir la Iglesia Católica, en el fondo, si logran destruir la efectividad cultural, nadie va a destruir nunca a la Iglesia Católica. No se puede. Pero se puede destruir masivamente la efectividad que tiene la Iglesia Católica para sembrar valores en la tradición y en la cultura. Y los protestantes que crean culturas seculares, porque el protestantismo es lo que usa la masonería para sembrar sus principios en el mundo, crea culturas seculares, y si el protestantismo triunfa en esa visión de querer secularizarla la cultura, porque ¿quién inventó esta idea de la separación de la Iglesia y el Estado? La inventaron los protestantes. Los protestantes inventaron la separación de la Iglesia y el Estado. Ahora, ¿qué están queriendo decir con la separación de la Iglesia y el Estado? Y en el fondo están diciendo el cristianismo y la política son dos cosas totalmente distintas. La política tiene que ver con la exterioridad y el cristianismo tiene que ver con la interioridad. El cristianismo solo tiene que ver con lo que hace el sujeto en su interior, en el culto, y después en la vida protestantismo puro. Y que nadie me venga a decir, no, lo que pasa, pero vos no entendés el protestantismo, yo en mi iglesia vivimos de otra manera, mi pastor se preocupa por el aborto y por la ideología de género, y mi pastor es distinto, y mi comunidad es distinta, sí, pero yo estoy hablando del protestantismo en general. En general, esto es así. Efectivamente, el protestantismo tuvo influencias en la cultura, pero toda influencia del protestantismo en la cultura ha generado que el protestantismo en Europa, ¿qué generó? Una cultura secular,
Una cultura secular que hoy es atea. Cada vez que el protestantismo se ha instalado en la cultura se volvió primero secular y después atea. Porque el cristianismo genera cultura secular y el secularismo termina en ateísmo. ¿Saben qué significa la palabra secular? La palabra secular viene de século. ¿Y saben qué significa la palabra século? La palabra século significa siglo. O sea que el secularismo significa la primacía del siglo con respecto a las verdades eternas. El catolicismo es una religión de verdades eternas. El protestantismo es una religión secular. Esto no lo digo yo, esto lo dice Max Weber y Emil Durkheim. El protestantismo es una religión secular. Ahora, si el protestantismo busca una religión adaptada al siglo, por eso el lema del protestantismo, ¿cómo es? Semper reformanda, siempre reformándose. La iglesia reformada es semper reformanda. Se debe renovar a la luz de lo que dice la Escritura, pero la Escritura la interpreta en el horizonte mental ¿de qué? De la época. De la época. Por eso el protestantismo es hijo del progresismo. Y el progresismo es alimentado por el protestantismo. Evidentemente, evidentemente. Esto es así. El 90% de las herejías progresistas del cristianismo las inventaron los protestantes. Esto es así. Porque el protestantismo piensa que la religión es algo que tiene que ver con la interioridad. ¿Y dónde surge este mambo de la interioridad en el protestantismo? Surge con dos católicos. Obviamente, el protestantismo surge con tres católicos: Lutero, Escoto y Guillermo de Oca. A veces ustedes me van a escribir y yo no voy a tener tiempo de leer lo que me están diciendo, así que si ustedes quieren hacer una Jonathan, verdadera... disculpa, ¿y a Enrique VIII no lo incluyes ahí en eso, en esa tríada? La acción de Enrique VIII como parte del protestantismo. No, 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 no. No, Enrique VIII. La acción de Enrique VIII No, Enrique VIII, no se no. cataloga No, porque como no... protestante, porque incluso Enrique VIII llegó a quemar a protestantes. Ah, exactamente. La iglesia anglicana no es estrictamente reformada. No, no. Es en muchos aspectos es católica, en muchos aspectos sí es protestante, pero los mismos anglicanos se suponen como una vía media entre el protestantismo y el catolicismo. De hecho, la High Church, la mayoría de los obispos de la High Church se hacen católicos, están volviendo al Vaticano, digamos, ¿no? Paradójicamente, los obispos católicos se están haciendo protestantes y los obispos anglicanos se están haciendo católicos. Bueno, ese es el cristianismo que tenemos hoy, ¿no? Pero sigamos esta línea. El protestantismo es una religión de la interioridad. No, pero el protestantismo sí genera vida exterior, sí, pero está centrado en la interioridad. El catolicismo es una religión de la exterioridad. No, pero el catolicismo también genera vida interior, sí, pero está centrado... Me estoy acordando de un libro que yo tengo que trata este tema muy bien. Creo que es Pablo Hoffet, Imperialismo Protestante, se llama el libro, es espectacular. Ya les voy a... Si me acuerdo dónde está, lo busco y se los leo. Pero igual lo tengo acá el libro porque lo leí, de hecho tengo explicaciones sobre eso. Vamos con Guillermo de Ockham para entender el protestantismo. Vamos a entender el protestantismo a partir de Guillermo de Ockham y de Duns Scotus. Guillermo de Ockham dice: que todos los atributos esenciales que nosotros podemos predicar de un conjunto de entidades de un mismo género no está ontológicamente en esas entidades,
sino que está en la mente. Esto se llama el nominalismo a la inmanencia por parte de Guillermo de Ockham, porque justamente Escoto y Ockham hacen el giro a la inmanencia. Y el protestantismo es una religión inmanente, porque es una religión de la interioridad. Entonces Guillermo de Ockham, William de Ockham en el año 1360 más o menos, estamos en el siglo XIV, baja edad media, ya estamos entrando al Renacimiento florentino. Entonces Guillermo de Ockham dice, los universales, es decir, aquellas propiedades que se pueden predicar de todo un conjunto. Por ejemplo, dice Ockham, yo me topo con este individuo que es parecido al otro, y este que es parecido al otro, y este que es parecido al otro. Bueno, la perreidad, vamos a suponer que yo estoy viendo un perro, la perreidad, la esencia, la idea, el concepto abstracto de perro, no está como forma en el perro, sino que lo pone la mente. La mente, los sentidos captan ciertas semejanzas y construye la mente una noción universal para poder mencionar esas singularidades que son semejantes. Es decir, la perreidad no está en el perro, la pone la mente. La humanidad no está en el hombre, la pone como concepto la mente, la construye la mente. Yo veo el humo, que es esa impresión sensible, pero yo pongo el fuego. Al fuego lo pongo yo con la mente. Entonces el giro a la inmanencia, que el universal no está en las cosas ni subjetiva ni objetivamente, sino que es una construcción de la mente. Es decir, que en el fondo, aquello que tenemos en común, por ejemplo, Néstor y yo, es la palabra hombre. Digamos, ¿qué es lo universal? Yo veo, por ejemplo, a José, veo a Víctor Montoya, veo a Andrés Tapia. ¿Qué tienen en común ellos tres? Yo voy a decir, son hombres, ¿no? Bien. Pero ¿qué es hombre? ¿Una idea que está como esencia en José, en Andrés y en Víctor, o es una simple palabra? Entonces yo les digo, por ejemplo, hombre es animal racional y político. Esta definición está definiendo a la cosa hombre o a la palabra hombre. ¿Qué va a decir Guillermo de Ockham? ¿Que yo estoy definiendo a la cosa o que estoy definiendo a la palabra? Guillermo de Ockham va a decir que yo estoy definiendo la palabra. ¿Por qué? Porque lo universal, es decir, aquello que tenemos en común nosotros cuatro, es una palabra. Por eso se llama nominalismo, porque la palabra nominalismo viene de nómina, y nómina significa nombre, y el nombre ¿qué es? Una palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en común todas las especies de un mismo género? La palabra. ¿Qué tienen en común todos los perros? La palabra perro. ¿Qué tienen en común todos los árboles? La palabra árbol. ¿Se entiende? O sea, aquello que tienen en común todos los árboles no está en los árboles. La ponemos nosotros con nuestra mente, proyectándola como universal en el lenguaje. ¿Se entiende? Yo veo a Víctor que me dice que sí entiende, pero la mayoría de los otros que tienen prendida la cámara me hacen caras como que no entienden. ¿Quieren que expliquemos de nuevo? Vamos de nuevo. ¿Sí? Acá, miren. Yo acá tengo una cosa, miren. Acá hay una cosa. ¿Sí? Acá hay una cosa.
acá hay otra cosa. Y acá hay otra cosa. Estos individuos que yo acabo de mostrar son distintos, pero tienen una semejanza. Escriban el nombre que se les vino a la cabeza cuando yo les mostré estos tres individuos distintos. A ustedes le vino la palabra libro, ¿no es cierto? ¿Qué es libro? Bueno, libro es una cosa que puede ser de papel o de otro material, en el cual se inscriben signos que pueden ser transmitidos. Eso es un libro, ¿verdad? Bien. Yo con esta definición acabo de definirla a esta cosa, o acabo de definir lo que significa la palabra libro. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Yo estoy definiendo la cosa, por eso es realista. ¿Qué dice Guillermo de Ockham? La cosa en sí misma no la podés conocer. Lo que vos podés conocer es el concepto que ha creado tu mente a partir de la experiencia que tuvo de la cosa. Yo tuve una experiencia de estas cosas, esas sensaciones dejaron en mis sentidos una impresión, esa impresión ha captado desde el concepto una semejanza en esos individuos que no tienen nada en común, y yo con esas semejanzas que en sí no tienen nada en común, he construido un concepto común que es el universal. Entonces yo he construido exactamente, Néstor, el acalorado debate entre realistas y nominalistas. Yo he construido la noción de libro. La noción de libro yo no la saqué del libro. Yo no he abstraído la noción de libro de los libros. Yo he visto semejanzas de individuos que en sí mismos no tienen nada que ver uno con respecto al otro, y he construido la noción general. Y acabo de decir algo importante. José es un individuo, Víctor también, Andrés también y yo también. Según Guillermo de Ockham, nosotros tenemos algo en común ontológicamente adentro. ¿Algo en común nosotros? Guillermo de Ockham dice, no. Si nosotros no tenemos nada en común, sino que aquello que tenemos en común es simplemente una palabra, ¿tiene sentido el estudio realista de las cosas para ver cuáles son los trascendentales, es decir, aquellos atributos esenciales que le corresponden al ente en cuanto que ente? No. Y si no tenemos nada en común ontológicamente, somos individuos. ¿Se entiende? No estamos disueltos en la especie, ya no somos concebidos como especie, somos concebidos como individuos. Ahí nació el individualismo moderno, con Guillermo de Ockham. Porque está atomizando a la especie en individuos distintos. Está atomizando la especie. Y vamos a suponer que Guillermo de Ockham dice que cada individuo tiene su forma, mi forma y la forma de José son distintas. ¿Por qué? Porque yo soy una especie distinta, José es otra especie, Víctor es otra especie, porque es la forma. Esto lo explica muy bien Enrico Berti. La forma, esto me recuerda la historia, a ver, che, pero pueden prender el micrófono para preguntar, ¿no? Porque si ustedes me escriben, yo no llego a leer todo lo que ustedes me dicen, ¿sí? Es decir, vamos a desarrollar Aristóteles y van a entender Guillermo de Ockham. Aristóteles dice, ahí tenemos a José, a Víctor y a Andrés, ¿no? Aristóteles dice, mis sentidos ven a José, ven a Víctor y ven a Andrés. Claro, yo cuando veo cosas singulares. Esta otra característica, que tiene barba, como caso de Víctor, que no tiene barba, como en el caso de José.
Pero bueno, son diferencias accidentales, porque dice Aristóteles que tenga barba, que no tenga barba, yo me doy cuenta que la entidad es la misma, que la especie es la misma. Porque mi entendimiento puede crear un concepto universal de hombre, que son las cualidades esenciales que corresponden a José, a Andrés y a Víctor. Entonces, yo me doy cuenta que José tiene una materia que se llama cuerpo, y esa materia tiene forma humana, es decir, es una materia de la especie humana, es cuerpo humano. ¿Yo de dónde saco la idea de hombre? De la forma de José, que tiene forma humana. Entonces yo saco la forma, que es particular en José, y el entendimiento agente la libra a la forma que está añadida por accidente. Por ejemplo, yo a José, si yo tengo que definir al hombre solamente desde mi sentido, viendo a José, yo digo, bueno, ser humano es un hombre mayor de, qué sé yo, ¿cuánto tendrá José? Más de 15 años tiene, bueno. ¿Eh? Más de 15 seguro, ¿no? Bueno, entre 15 y 25. Vamos a ver, vamos a tirar ahí. Y bueno, hombre, ser humano es mayor de 15 años, blanco, de tez blanca, ¿no es cierto? Flaco. Esas son las características de un ser humano. Pero ¿qué me va a decir Víctor? Che, pará, no definas al ser humano así, porque yo tengo barba y también soy ser humano. Entonces no me dejes afuera de la definición. Entonces, ¿qué va a decir Aristóteles? Para que todos los seres humanos estén dentro de la definición de hombre, es necesario que nosotros a la definición le quitemos los accidentes y que quede solo la esencia. ¿Ah? Pelo largo, pelo corto, blanco, negro, gordo, flaco, más alto, más bajo, varón, mujer. Esos son accidentes. Esencial es que el hombre es un ser viviente, racional y político. Andrés es viviente, racional y político, José es racional y político, Víctor es viviente, racional y político. Pero ¿de dónde yo he sacado la noción viviente, racional y político? ¿Fue una construcción de mi mente o yo he abstraído esa noción de José, de Víctor y de Andrés? Dice Aristóteles, yo abstraje esa noción de José, Víctor y Andrés. Mi entendimiento agente ha librado a la definición que ha captado del particular los accidentes y ha quedado solo la esencia. ¿Se entiende? O sea, ha desparticularizado de accidentes y ha construido una noción universal a base del contenido particular que nos dan los sentidos. Porque yo ¿de dónde saco la noción sino de las cosas mismas? ¿Bien? Es decir, que la noción de animal racional y político es la misma cuando veo a José, cuando veo a Andrés y cuando veo a Víctor, ¿se entiende? Yo veo a José y digo animal racional y político. Veo a Andrés y digo animal racional y político. Veo a Víctor y digo animal racional y político. Aristóteles entonces dice, si yo veo a José, porque Aristóteles en el libro Metafísica Delta habla de José, habla de José. Dice Aristóteles, si yo veo a José y tengo la misma idea de hombre que cuando veo a Andrés y a Víctor, significa que la forma de hombre es la misma. La forma de hombre es la misma en José, en Andrés y en Víctor. Así dice Aristóteles. Ahora, si lo que hace que el hombre sea hombre es la forma sustancial, y la forma sustancial de José, Andrés y Víctor es la misma, y aquello que hace que el hombre sea persona humana es la forma, entonces ¿cuántas personas hay? ¿3 o 1? ¿Se entiende? Una. Hay una persona. ¿Por qué? Porque aquello que hace que el hombre sea hombre es la forma, y la forma es la misma. O sea, ¿cuántas formas hay? Cuando yo veo a José, Andrés y a Se Víctor, perdería la individualidad. Bien, ¿cuántas formas hay? Hay una sola.
Porque yo explico la forma y la forma tiene una sola noción. ¿Se entiende? O sea, la noción de hombre es la misma para todos los hombres. La noción de planta es la misma, perdón. Y si lo que hace al ente es la forma, entonces hay una sola persona. Quiere decir que la individualidad parecería una ficción. La individualidad es una ilusión, pero no. Dice Aristóteles, lo que pasa es que es cierto que José, Andrés y Víctor no son tres formas, sino que es una sola forma. Pero ¿qué es lo que sucede? Que José tiene su propia materialidad. Andrés tiene otra materialidad y Víctor tiene otra materialidad. ¿Por qué? Porque la forma de José está ¿dónde? La forma humana en José, ¿dónde está? En el cuerpo de José. ¿Dónde está la forma humana en Andrés? En el cuerpo de Andrés. ¿Dónde está la forma sustancial de Víctor? En el cuerpo de Víctor. Entonces, ¿qué es la materia? Principio de individuación. La materia, el cuerpo de José, hace que la forma humana, que es universal, esté en José como particular. ¿Por qué la forma humana, que es universal, está en José particular? Porque José tiene a la forma en una materia. Y esa materia forma parte de la identidad de José. Porque José es su cuerpo también. Entonces la forma humana en José está particularizada por el cuerpo lleno de accidentes. Yo cuando la quiero universalizar la tengo que descorporeizar, desmaterializar, desaccidentalizar, quedarme solo con la forma y no con la materia, conocer la forma y no la materia, ¿no es cierto? Y de alguna manera sacarle los accidentes y quedarme con la esencia. O sea que Aristóteles en el fondo tiene conocimiento formal y no conoce al individuo, sino a la especie del individuo. Conoce la materialidad en tanto que forma, no en tanto que materialidad, porque la materialidad, si no es disuelta en concepto, no puede ser conocida. Ahora, la materia no puede ser conocida materialmente, tiene que ser conocida conceptualmente, pero la materia no es concepto. Entonces el individuo es incognoscible. Esto lo dice Santo Tomás en el De Veritate, cuestiones sobre la verdad. Cuestiones disputadas sobre la verdad. Bueno, pero ¿qué va a decir Guillermo de Ockham? El principio de individuación no es la materia, es la forma. Es la forma. Ahora, sí, el principio de individuación es la forma, entonces, ¿qué sucede? Que hay tantas formas como individuos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para universalizar? Y para eso le ponemos un nombre arbitrario a las semejanzas que vemos nosotros en las formas de las cosas. ¿Se entiende? En el fondo es arbitrario decir que José, Andrés y Víctor pertenecen a una sola especie. Eso es para que nosotros podamos articular esa diferencia. Hemos construido un nombre artificial, arbitrario, catasínteken por consenso, y ese es el nombre donde disolvemos la cosa. Entonces viene Lutero y dice, efectivamente, no interesa la forma del individuo, ¿no? Nosotros no tenemos que conocer a Dios estudiando a los entes en su forma, para conocer la forma de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que interesan son las palabras y no las cosas. Lo universal son las palabras y no las cosas. Las cosas no son universales. Las cosas son particulares. ¿Qué es lo universal? La palabra. Entonces, ¿qué va a decir Lutero? Si la Biblia tiene leyes universales y mensajes universales, ¿la fe cristiana tiene que ver con las palabras o con las cosas? Díganlo ustedes, ¿con qué tiene que ver la fe protestante? ¿Con las palabras o con las cosas? Las palabras. Con las palabras. Ahí viene que el protestantismo es nominalista, porque el principio sola escritura dice, no importa cómo sean las cosas, lo único que importa es la palabra de Dios. No importan los hechos, sino lo que Dios dice de los hechos. No importan las cosas,
sino lo que Dios dice de las cosas. No importa la realidad, sino el discurso que da Dios sobre la realidad. No importa la naturaleza, sino la fe sobrenatural. No importan los hechos, perdón, estoy terminando. No importan los hechos exteriores, importa la vida interior, porque la vida interior es universal, la vida interior es espiritual. En cambio, la vida exterior es particular. La vida exterior es coyuntural. La obra es exterioridad, el sacramento es exterioridad, la tradición es exterioridad, el magisterio es exterioridad, todo es exterioridad, salvo la fe interior. ¿Y en qué tengo que tener fe yo? ¿En lo que mi intelecto capta de las cosas o en las palabras que están dichas? En las palabras que están dichas. Entonces, por eso, cuando ustedes hablan con un protestante, y eso es lo que me pasa a mí, cuando el protestante quiere debatir con un católico, empieza a revolear versículo bíblico, versículo, 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 versículo. ¿Por qué? Porque solo importa lo que está dicho en la palabra, no importan las cosas. Vos no tenés que hacer un estudio sobre lo que son las cosas, sino de las palabras que están dichas. Entonces, el hijo de un pastor protestante que se llama Se corta mucho, profe. Mucho lag. Demasiado. No importan los hechos, sino las... ¿Se entiende? Perdón, alguien quería decir algo, creo que era una dama, o no sé, a ver. No, que era mucho lag, ni se escuchó lo que se dijo, profe, nada más escuchamos y ya no escuchamos nada. Sí. Bueno, ¿ahora me escuchan? Qué gran descripción, Cris. ¿Ahora me escuchan? A ver. Sí. Sí, yo sí. Vamos a tratar de... ¿Ahí me escuchan? Bueno, vamos, volvamos de nuevo entonces. El hijo entonces dijo, no importan los hechos, sino las interpretaciones, sino las palabras. Por eso le viene bien al protestantismo la hermenéutica, porque Derrida, que escribió de la gramatología, dijo, no hay nada fuera del texto, que no importan las cosas, sino lo que dice la Biblia. Ese es el mambo de la hermenéutica, que todo es palabra. Centrarse solo en los discursos y en las palabras, y nunca van a las cosas. Jonathan, nunca van a las cosas. Sí. Pero siguiendo ese razonamiento, podríamos ver una equivalencia con lo que se habla hoy día de que, por ejemplo, la realidad, el sexo, no importa porque importa la concepción. ¿Pudiera haber ahí una relación? Pero por supuesto, yo estoy diciendo que el progresismo es hijo del protestantismo por eso. Porque ¿qué significa mujer? ¿Qué es mujer? Díganme, ¿en qué consiste ser mujer? Ahí sería Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir estaría contestando. No, está bien, pero a ver, ustedes escríbanme ahí abajo, ¿en qué consiste ser mujer? Y lo que digan las palabras. No, pero para ustedes. Sexo femenino. Una persona del sexo femenino. Bueno, ahí sería la corporeidad. Pero, ¿qué? Porque sos sexista, ¿por qué tenés que definir por el genital a la mujer? ¿Me entendés? Entonces, fíjate vos que en el fondo, ¿qué es la mujer? ¿La que tiene vagina? No, eso es sexismo. ¿Qué es la mujer? ¿La femenina? Ay, no, eso es machismo. Bueno, ¿qué es mujer? La que tiene pelo largo. Ay, ¿qué? Si se corta el pelo, entonces ya no es mujer. Bueno, la que puede ser mamá. Ay, ¿qué? Si no quiere ser madre, entonces no es mujer. Bueno, la que gusta los varones. Ah, o sea que no puede haber una palabra. Mujer es una palabra, nada más. ¿Y qué contenido tiene? Ninguno. Yo le puedo poner el contenido que yo quiera. Para mí, mujer es tener barba, pelo corto y pene. ¿Cuál es el problema? Si yo me quiero adscribir a esa palabra, a mi modo, yo me autopercibo como propietario de esa palabra, porque mujer
no es un concepto universal, es una palabra. Es una palabra. Ahora, ¿de dónde viene eso? del Es protestantismo. nominalismo. De Ockham. De Ockham. ¿Y de dónde viene el protestantismo? De Ockham. De Ockham. ¿Se entiende? ¿Y esto dónde triunfó? Ahí se te van a tirar todo encima, Jonathan. No, a mí no se me tira nadie encima, porque debatir conmigo de esto no creo que nadie se anime. Así que, no, nadie se me va a tirar encima. Ahora, ¿dónde ha triunfado el protestantismo? ¿En qué continente? Europa. Y últimamente en ciertos ¿Americano? sectores de Hispanoamérica, últimamente. ¿Y dónde ha nacido el progresismo? En Europa. Inglaterra, ¿no? ¿En Francia? Estados ¿El Unidos. progresismo? No, el Inglaterra. progresismo nace. Los padres Argentina. del progresismo han sido No, franceses, ¿no? que lo diga el profe, que lo diga el profe. En Chile. Revolución Francesa. Que lo diga. Recuérdense que Francia era católica. Francia rechazó el Era. catecismo Francia en la era matanza de San católica. Bartolomé. De Inglaterra, salió de Inglaterra, ¿no? Creo yo. El protestantismo surge en parte. Bueno, ya está, volvamos a la clase. El protestantismo. Se cortó. Pero en Francia, no por influencia de la tener la oportunidad de preguntar, no mientras yo Más lag, profesor. Mucho lag. A lo mejor sí quita la cámara, ¿no? que yo termine y haga la pregunta. En su cámara, todos apaguen su cámara, a ver. Apaguen todos su cámara. Ahí está. ¿Ahora mejoró? ¿O sigue igual? Mejoró. Bueno, Sí, profe, está mejor. vamos ahí. Mejoró. Bueno, listo. Entonces, el progresismo nace en Europa, pero bueno, sigamos, ¿sí? Y nace en culturas protestantes, ¿sí? Aunque Francia haya sido católica, fue influenciada por el protestantismo, por la cultura que ha creado, la cultura secular del protestantismo, digamos, ¿no? Vamos a Duns Scotus, para entender mejor esto. Excelente, excelente. Scotus. Bien, bueno. ¿Qué dice Scotus? Scotus dice en comentario a la sentencia de Pedro Lombardo y en digamos, la ordinatio, dice Scotus, ¿Dios pudo hacer las cosas de otro modo del cual fueron hechas? Y dice Scotus, si Dios no pudiese hacer las cosas de otro modo al cual fueron hechas, Dios no sería soberano ni tendría una voluntad libre, sino que estaría determinado a hacer las cosas como las hizo. Ahora, Dios para hacerlas a las cosas, ¿siguió un patrón necesario o ese patrón responde a la voluntad de Él? Por ejemplo, Dios no pudo haber hecho que el cuadrado sea redondo, que el círculo sea cuadrado, que 2 sea 5 o que 10 más 10 sea 80. Entonces dice Scotus, si Dios no pudiera haber hecho el universo con otro orden, incluso contrario al actual, Dios no sería libre absoluta. Entonces, para que en el fondo la voluntad de Dios sea absoluta y libre, no puede estar determinada por ninguna ley de ningún tipo. Entonces Dios puede hacer absolutamente lo que quiera, incluso hacer que matar sea bueno, que violar sea bueno, que decir la verdad sea malo. Porque en el fondo, ¿por qué matar es malo? Porque Dios lo prohíbe. ¿Por qué decir la verdad es bueno? Porque Dios lo manda. ¿Por qué amar al prójimo es bueno? Porque Dios quiere.
¿Por qué odiar al enemigo es malo? Porque Dios lo prohíbe. Es la voluntad de Dios la que ha hecho que las cosas sean como son y que las cosas buenas sean buenas y que las malas sean malas. Pero Dios puede barajar y tirar de nuevo y con las nuevas leyes hacer que lo que hoy es malo mañana sea bueno. Y que lo que hoy es malo mañana sea bueno y que lo que hoy es bueno mañana sea malo. Dios puede barajar y tirar de nuevo. Porque las cosas son buenas, porque son queridas. Más lag, prof, más lag. Simplemente. No hay otro motivo. No hay ley eterna y universal que hace que la vida en sí misma tenga. La vida no tiene un valor extremo. Y si hacemos una sesión a ciegas, es decir, que No nadie se se le vea. escucha. Eso suena muy romántico, pero está bien. A ver si apago la cámara. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Profe, Sí. péguense a su modem. Sí, Sí, profe. Por eso. no tiene un cable, profe. Se llaman cable Ethernet. Se conecta directo del módem a la compu. Está bien, no lo tengo, pero ¿ahí me escuchan mejor o no me escuchan nada? Se le escucha. Bueno, ahí está. Entonces, apaguen sus micrófonos, vamos. Entonces, ¿qué dice Escoto? Escoto dice, en realidad, la razón última por la cual la vida es valiosa es porque Dios quiere, porque Dios quiso. No hay una ley intrínseca que hace que la vida sea buena en sí misma, ¿se entiende? ¿Entienden eso o no? ¿Me escuchan, no? Sí, Escríbanme profe. ahí abajito si me están escuchando. No hace falta que prendan el micrófono. Entonces, dice Lutero, perdón, sí, ya después va a ver que Lutero dice lo mismo, pero dice Escoto, es decir, ¿por qué la vida es buena? Porque Dios quiere. ¿Y por qué la muerte es mala? Porque Dios la prohíbe. ¿Por qué la verdad es buena? Porque Dios quiere. ¿Y por qué la mentira es mala? Porque Dios la prohíbe. ¿Cuál es el fundamento de las cosas? ¿Y por qué las cosas son la voluntad de Dios? ¿Por qué las cosas son buenas? Porque Dios quiere, la voluntad. Entonces dice Escoto, bonum quia volitum. Las cosas son buenas porque son queridas por aquel que tiene la potencia absoluta de instalar la ley y el orden. Por ejemplo, ¿por qué es buena la ley? Y porque el soberano la quiere. ¿Y por qué es mala la conducta? Porque el soberano la prohíbe. Ahí surge la monarquía absoluta. El voluntarismo consiste en que no es que la voluntad quiera cosas que en sí mismas son buenas. Las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas. Son buenas en la medida en que el que está con autoridad la quiere y son malas en la medida en que el que está con autoridad las prohíbe. ¿Se entiende eso? Esta idea es importantísima. Si ustedes entienden esto, entienden la mitad del mundo de hoy, porque de ahí surge el populismo, el voluntarismo político, que es la monarquía absoluta, de ahí surge el positivismo. ¿Por qué la ley es justa? Porque el Parlamento la quiere. ¿Y por qué la conducta es ilegal? Porque el Parlamento lo prohíbe. ¿Se entiende? Ahí surge la democracia. ¿Por qué esta conducta es buena? ¿Por qué esta política es buena? Porque el pueblo la quiere. ¿Y por qué estas políticas son malas? Porque el pueblo las prohíbe. Dice Luis XIV, l'État c'est moi. El Estado soy yo. Las cosas son buenas porque yo las quiero. Y aquello es malo porque yo lo prohíbo.
Entonces, si ustedes se acercan, por ejemplo, a Escoto y le dicen, che, Escoto, pero la vida humana tiene un valor intrínseco, universal, eterno y absoluto, Escoto te dice, no. No, la vida humana no tiene valor intrínseco, universal, objetivo y absoluto, y necesario. No lo tiene. Y le pregunto a Escoto y le digo, che, Escoto, pero entonces la vida no tiene valor. Escoto te dice, no, para. Yo no te dije que la vida no tiene valor. Yo te dije que la vida humana no tiene valor intrínseco, necesario, universal y absoluto. Pero entonces, la vida no tiene valor, Escoto. No. La vida humana sí tiene valor. Pero no es universal ni intrínseco, es un valor extrínseco. La vida vale mientras Dios diga que vale. Si mañana Dios dice que no vale, entonces no valdrá. Y Dios tiene derecho y libertad y potestad para hacer que la vida no valga nada. ¿Qué diría Santo Tomás de Aquino? No, mirá, lo que pasa es que sería contradictorio que si Dios es vida, Él considere que es bueno algo que va en contra de su misma dignidad. Entonces, como Él crea las cosas según su carácter, y Él es un ser bueno, bello, santo, verdadero y justo, las crea a las cosas de manera justa, buena, bella y verdadera. Porque Él crea según su propia entidad, según su propia dignidad. Entonces sería contradictorio en sí mismo plantear que Dios pueda hacer algo malo, feo, algo ingrato, algo injusto, algo indigno. Pero no porque eso sea una falta de libertad. Dios no es libre por poder hacer lo malo, porque hacer el mal no es una perfección, es una imperfección. Y la libertad de Dios no consiste en poder hacer algo malo. Digamos, el mejor pianista no es libre porque puede tocar peor el piano. Nadie es libre por hacer. Messi no es libre por jugar mal al fútbol. Digamos, nadie es libre porque puede hacer peor las cosas de las que las hace. Entonces Santo Tomás diría, bueno, no, pero la libertad de Dios no consiste en poder hacer las cosas mal. Pero Escoto, ¿qué le diría? Ah, pero es malo según el orden que él ha establecido ahora, pero él podría establecer otro orden distinto al que ha establecido. ¿Están entendiendo la disputa entre Santo Tomás y Escoto? ¿Se dan cuenta la gravedad de lo que está instalando Escoto? Tengo una consulta, Jonathan. Sí, decime. ¿Será por eso que estás diciendo tú que yo soy protestante, pero yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en contra de la pena de muerte, a pesar que aparentemente hay sustento bíblico para eso, pero ya si tú vas a la filosofía, a la metafísica, a lo que estás anunciando tú, el valor del ser humano por sí mismo, se vería que es contradictorio, ¿no? La pena de muerte. Pero dentro del mundo cristiano veo que es una posición tomada acerca de la pena de muerte, ¿no? No sé qué opinas con respecto a eso. Sí, para que estoy buscando ahí una cosa, ya te digo. Acá está. Para el protestante cualquier cosa puede ser buena o mala. Por ejemplo, acá, la iglesia metodista argentina, que está gobernada por la masonería desde su origen, si ustedes quieren saber los planes del demonio para el mundo en los próximos 300 años, estudien los proyectos de la iglesia metodista a futuro. ¿Entendieron? O sea, si ustedes dicen, ¿a qué quiere hacer Satanás en el mundo actualmente? ¿Cómo puedo yo saber los proyectos de Satanás en los futuros 300 años? Bueno, estudien los proyectos que tiene la iglesia metodista. Ahí van a conocer el plan de Satanás.
bueno, en otro video yo le voy a explicar por qué, digamos, la iglesia metodista es, digamos, el brazo derecho de Satanás en el mundo, digamos, ¿no? Miren lo que dice Lutero. El hombre, es un texto mío, ¿no? Dice, el hombre se encuentra, según Lutero, absolutamente incapacitado para conocer la verdad de las cosas y el bien objetivo, dada su corrupción intrínseca y los efectos noéticos del pecado. Noesis significa conocimiento, los efectos intelectuales del pecado. En consecuencia, de lo único que puede estar seguro el hombre es de su propia seguridad. Por una de esas paradojas frecuentes del psiquismo humano, el radical pesimismo luterano, que encapsula al hombre en su propia corrupción, da origen a la tesis de que es la propia subjetividad la que fundamenta la salvación. Entonces, ¿qué dice Escoto? La verdad es lo que el hombre construye con su intelecto. ¿Qué dice Ockham? Verdad es lo que construye el hombre con su intelecto. ¿Qué dice Escoto? El bien es lo que construye el hombre con su voluntad. El hombre se salva sin las obras, sin necesidad de cumplir ninguna ley externa, por la sola fe fiducial, es decir, por la seguridad que tiene de estar salvado por Dios con una salvación absolutamente intrínseca e inmanente. La ley natural es imposible porque la razón no puede captar la verdad del ente universal y la voluntad no puede cumplir el bien objetivo, porque para que la voluntad pueda cumplir un bien objetivo es necesario que el intelecto lo pueda conocer. Si el intelecto no puede conocer el bien objetivo, la voluntad no puede practicar el bien objetivo. Entonces, si hay un giro a la inmanencia desde la inteligencia, diciendo que al concepto lo crea la inteligencia, entonces tiene que haber un giro a la inmanencia en la voluntad, diciendo que lo que practica la voluntad es una construcción del intelecto subjetivo. O sea, Escoto depende de Ockham. ¿Por qué? Nihil volitum quim precognitum. Nada puede ser querido sin ser previamente conocido. Si la inteligencia no puede conocer el bien objetivo, la voluntad no puede practicar un bien objetivo. Todo se resuelve al margen del cumplimiento de cualquier ley, según la certeza subjetiva que cada uno tenga de haber sido justificado por la mera imputación de los méritos de Cristo. La subjetividad así se convierte en el lugar hermenéutico de toda la verdad y el bien. Desde Lutero hasta Hegel, el hombre es un reconciliado de antemano, es decir, él tiene las disculpas de querer las cosas como las quiere y de hacerlas como las hace. Estoy buscando un texto que he escrito. Dice, la libertad negativa, según Lutero, consiste en la ausencia de toda coacción externa de la voluntad, como lo es el pecado. ¿Qué es la libertad para Lutero? Ausencia de coacción externa. ¿Quiénes son los que definen la libertad de ese modo en la modernidad? Los Liberales. ¿Ah? ¿De dónde han sacado los liberales su concepto de libertad? De Martín Lutero. ¿Bien? Entonces, la libertad negativa, según Lutero, consiste en la... Por eso el protestantismo es la ética del capitalismo, ¿no? En la ausencia de toda coacción externa de la voluntad, como lo es el pecado. La libertad positiva consiste en la proyección indefinida de los actos libres. Lutero nos dice, en el libro de Lutero se llama Sermones,
anoten, ¿no? Sermones, editorial Aurora, Buenos Aires, 1983, página 189, párrafo 4. Dice así, Lutero, ¿no? Lutero dice, el que persevera en la fe abraza la justicia, de modo que la justicia llega a ser suya. Por la simple fe, el hombre se hace justo, no necesita obrar justamente para hacerse justo. Con el resultado de que todo cuanto la persona justa, es decir, la que tiene fe, haga, todo su eterno y entero vivir es justo. Es decir, la persona que tiene fe es justa, haga lo que haga, dice Lutero. Por lo tanto, el que quiera practicar el bien y vivir una vida justa, tenga fe y simplemente aténgase a ella. Y luego haga indiscriminadamente las obras que le vengan en gana por delante en su quehacer cotidiano. Así tendrá la ventaja de no verse obligado a indagar con su inteligencia y preguntarse cómo es que estas obras podrían llegar a ser justas. No. No es necesario, ya lo son en el instante mismo en el que él las quiere. Fin de cita. ¿Han reconocido un tufillo a escotista en lo que acaba de decir Escoto? ¿Han sentido un olorcito a Dun Escoto en lo que dice Lutero? No sé si me escuchan, porque no me están respondiendo. Sí. Sí, se oye, profe. Es que no contestamos para que no se trabe. Pero ¿ha sentido el olor a escoto que hay o no? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Sí. Hay un olor a escoto tremendo, ¿no? Bueno, eso es Lutero. A ver, solamente les podemos pegar bien a Lutero los luteranos. Es así. Por eso, esta crítica que yo le hago a Lutero es mucho más radical y más peligrosa que lo que dice el cura Ravasi, sacando una frasecita que le escribe Lutero a Melanchthon. ¿Se entiende? Si ustedes quieren una crítica profunda, radical y sangrienta a Lutero, escuchen a un luterano. Porque la ventaja de nosotros los luteranos es que como nosotros no creemos en San Lutero ruega por nosotros, ni creemos que la iglesia luterana es infalible, ni que la iglesia luterana nos va a salvar, y que la iglesia luterana para salvarnos tiene que ser santa, casta, pura, buena e impoluta, entonces realmente como nuestra fe está solo en Jesucristo, ustedes pueden hacer de Lutero, hacerlo de goma a Lutero si quieren. No hay ningún problema. Si la salvación está en Cristo, Lutero puede ir al infierno y todos los luteranos se salvan. No sé si me entienden eso, ¿sí? Bueno, estoy exagerando un poco, pero para que entiendan cómo piensan los protestantes, que no necesitan que no necesita defender a Lutero para creer que su religión es la verdadera. Nosotros no tenemos fe en Lutero y en ninguna parte del credo nosotros decimos creo en Lutero, que es santo, casto, puro y bueno, ¿no? Bueno, chascarrillo. ¿Puedo agregar algo a eso que tú has dicho, amado Jonathan? Por supuesto, mi amado Néstor, con toda la libertad del mundo. En una ocasión tuve yo un debate con un joven que estaba confundido y estaba transitando los senderos del ateísmo. Y recuerdo que una de las argumentaciones que él utilizaba para poder fortalecer su posición tenía que ver con el hecho de que Lutero había escrito en sus últimos años algunos documentos que se podrían interpretar con sabor antisemita. Claro que cuando uno se va al fondo histórico, descubre la razón detrás de las argumentaciones, pero él no conocía el fondo. Bueno, inmediatamente que él me sostiene esta parte, yo le digo que no había necesidad
de traer ese argumento a colación, porque para un reformado, el hecho de que Lutero fuese antisemita no causa ningún tipo de escozor, porque al final de cuentas Lutero no es infalible. Para los protestantes, Lutero no es infalible y no todos los puntos doctrinales de Martín Lutero han sido sostenidos por el protestantismo histórico. De hecho, se sabe muy bien que cuando Lutero emitió el consejo de que los judíos fuesen expulsados, que esto de por sí es muy importante, Lutero no proponía que los masacraran, como haría el nacionalsocialismo siglos después, sino simplemente la expulsión. Entonces, los mismos amigos de Lutero, los mismos luteranos, como Melanchthon, estuvieron de acuerdo en que Lutero ahí se había equivocado. O sea, los mismos luteranos reconocían en la época de Lutero que Lutero no era infalible. Así que desde esa perspectiva, la idea de que no pueda uno como protestante analizar a Martín Lutero y en cierto modo contradecir su pensamiento cuando entiende que no calza con la verdad objetiva de las escrituras, entonces quien no crea que un protestante puede hacer eso es porque no conoce muy bien el espíritu del protestante. Y creo que eso hasta el mismo Lutero tendría su propia opinión al respecto, puesto que no son pocos los documentos donde Lutero también expresa que él está sujeto a cambio, siempre y cuando se le demuestre con las escrituras, colocando a las escrituras como una verdad por encima incluso de sus propias elucubraciones teológicas. Y obviamente también vemos a un Lutero retractándose de muchas posiciones en escritos posteriores, dando a entender que la verdad del evangelio para él primaba mucho más, en cierto sentido, que las ideas a las cuales pudiese llegar. Y esa es la razón de por qué en el protestantismo no existe tal cosa como la infalibilidad del teólogo, sino más bien el análisis libre en el mismo espíritu luterano que llegó a decir que el pensamiento está libre de impuestos, que es una frase muy poco conocida de Lutero, pero que es una frase que tiene sobre todo el germen directo del libre pensamiento. Es decir, el pensamiento está libre de impuestos, indicando con ello que no hay imposición externa al pensamiento libre. Esa idea del libre pensamiento es totalmente luterana, en toda su médula y en todo su esplendor. Exactamente, Ernesto, muy bien haces. Y voy a tomarme con cierta libertad lo que decís, porque Néstor, que es sin lugar a dudas bien protestante, y como todo protestante, para bien y para mal, que así, digamos, nadie puede ser bien católico sin ser buen católico para bien y para mal, y nadie puede ser buen protestante sin ser buen protestante para bien y para mal. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el que es solamente protestante no tiene las bases sólidas para edificar la vida exterior, es decir, las obras, la tradición, la cultura cristiana, la tradición cristiana, no puede. Cuando ustedes hablan de cristiandad, hablan de catolicismo, no hablan de protestantismo. El protestantismo genera cristianismo, pero no cristiandad. La cristiandad es cultura cristiana. Y la cultura cristiana en el mundo es la hispanidad. Es la hispanidad. Esto se lo defiendo a cualquiera. La cristiandad en el mundo es la hispanidad. Porque la única religión que echa raíces es la católica. Por ejemplo, los católicos españoles vinieron a Hispanoamérica y se acostaban con las indígenas o las miraban por encima. ¿Qué hicieron los católicos? Se acostaron con las indígenas. Por eso surgió el mestizo. Ahora, exactamente. Ahora, ¿qué hicieron los anglicanos que vinieron de Inglaterra, los que vinieron de Oxford, los puritanos? ¿Se apareaban entre ellos o tenían relaciones con las indígenas de Norteamérica? ¿Se cruzaron o no se cruzaron los piratas? Sí. ¿Cómo que sí? No, solo entre ellos. ¿Dónde están los mestizos en Norteamérica? ¿Dónde están los criollos en Norteamérica, los que son mezcla de ingleses con indígenas norteamericanos de la tribu de Seattle?
no generaron mestizaje. ¿Por qué? Esto se lo voy a explicar en relación con un libro de John Niebuhr que se llama Cristo y la cultura en perspectiva. El catolicismo, ¿no es cierto? El catolicismo genera lo que se llama Cristo sobre la cultura. Es decir, las verdades del cristianismo son eternas y superiores a las verdades de las culturas y del mundo secular, pero pueden echar raíces en la cultura y sembrar lo que el catolicismo llama semina verbi, semillas del verbo, es decir, encontrar gérmenes de la verdad en todas las culturas, echar raíces en esos gérmenes y potenciarlos con la fe cristiana. Eso es lo que hace el catolicismo. Se hace cultura asumiendo la cultura y la particularidad de cada cultura. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? Incultura al evangelio, lo llena al evangelio de la cultura de cada pueblo y luego evangeliza la cultura. Entonces, incultura al evangelio y evangeliza la cultura. Es el sínodo de Puebla católico. Pero esto lo explica ya muy bien Papa Juan Pablo II. Es doctrina católica. La fe no es cultura, pero se hace cultura. Eso es catolicismo. Por eso hay cristiandad católica. Por eso hay tradición católica. ¿Se entiende? Por eso hay valores católicos. Por eso la misión política está encargada en la Iglesia católica. ¿Sí? Es la Iglesia católica la que está dando esa batalla. El protestantismo no da batalla como iglesia. Hay protestantes que dan la batalla. Por ejemplo, uno de los mejores teólogos de Hispanoamérica es Néstor Díaz. Bueno, pero él no es la iglesia. Y estoy seguro que no toda su iglesia da la batalla. ¿Se entiende? Bien. Ahora, digamos, el protestantismo, en el esquema de John Niebuhr, es un Cristo contra la cultura, cuando, por ejemplo, concibe el protestantismo que el cristianismo no tiene nada que ver con la cultura, sino que es contracultural. Esto lo desarrolla muy bien John Stott. Él dice, el Sermón del Monte es contracultural. El cristianismo, en esencia, va en contra de la cultura. Entonces, ¿yo qué voy a tener que echar raíces en la cultura si toda la cultura es del mundo y el mundo es satánico y Satanás hace todo mal? Entonces nosotros no podemos tomar ningún elemento de las culturas para potenciarlo y evangelizarlo. Lo que tenemos que hacer es tabula rasa, destruir todas las tradiciones populares que son sincretismo, que son paganismo, y evangelizar. Ahora, ¿qué hacen cuando evangelizan? Europeizan. ¿Por qué? Porque el evangelio protestante tiene cultura europea. Por eso el protestantismo es la punta de lanza del imperialismo norteamericano en Hispanoamérica. Los evangélicos, ¿a quiénes defienden? A los liberales. Cuando triunfa un movimiento evangélico, el candidato liberal triunfa. Bolsonaro, la dictadura que destituyó a Evo Morales en Bolivia. En Chile los protestantes la mayoría son liberales. En Argentina también. ¿A quiénes apoyaron los evangélicos en la época de Sarmiento? A Sarmiento. ¿Y qué era Sarmiento? Liberal. Entonces, o Cristo está contra la cultura, o Cristo está en la cultura. ¿Qué significa Cristo en la cultura? Y bueno, que el cristianismo es el progreso cultural de cada pueblo. Entonces ahí surge el progresismo. Dice Hegel, el primer libro que escribió Georg Friedrich Wilhelm Hegel, a los 18 años, se llamó Jesus. Es un libro sobre Jesús que escribió Hegel. Sin milagros, sacó los milagros. Sí. ¿Qué dice Hegel? Dice Hegel, la Biblia es el testimonio de lo que hizo el Espíritu Absoluto hace 2000 años. Cuando nosotros leemos la Biblia hoy, leemos lo que hizo el Espíritu en el pasado. Pero para conocer lo que el Espíritu de Dios está haciendo hoy en el presente, ¿tenemos que leer la Biblia o el diario? ¿Qué dice Hegel? ¿Se entiende la lógica?
entiendan esto porque es el fundamento del progresismo, ¿no? Hegel dice, El diario. lo que dice la Biblia es lo que hizo el Espíritu Santo hace 2000 años. Sí, la Biblia es el diario del Espíritu Santo hace 2000 años. Pero el diario es la Biblia de los modernos, ¿se entiende? La Biblia es el diario del Espíritu Santo hace 2000 años. Y el diario es la Biblia del Espíritu Santo hoy. Entonces, si la Biblia da testimonio de lo que hizo el Espíritu hace 2000 años, el diario hoy nos da testimonio de lo que hace el Espíritu hoy. Entonces nosotros tenemos que seguir lo que está haciendo el Espíritu hoy o lo que hizo hace 2000 años, lo que hace hoy. Entonces, hoy el diario es nuestra palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir la línea de lo que está haciendo el Espíritu. ¿Por dónde está yendo el Espíritu? Entonces, ¿qué dice Hegel? Nosotros nos tenemos que acomodar a los hechos tal cual vienen sucediendo. Tenemos que ser dóciles a las cosas que están sucediendo, así como están sucediendo. Ser cristiano es aceptar los fenómenos de la cultura como están sucediendo, en el momento en el que están sucediendo. El cristiano es la persona que es dócil, que se somete al desarrollo cultural de los pueblos y no los cuestiona, porque cuestionar el desarrollo cultural de los pueblos es cuestionar la obra del Espíritu Santo en la historia. Entonces, ¿quién está moviendo la cultura? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es soberano y mueve la cultura, el que está en contra de la cultura está en contra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Estar atento, ser sensible a los movimientos del Espíritu en la cultura. ¿Sienten el olor a progresismo? ¿Alguien siente el tufillo a progresismo? Más progresista que esto no van a encontrar, muchachos, ¿eh? O sea, Hegel está diciendo estrictamente es, ustedes tienen que ser borregos de la cultura. Si la cultura dice que los homosexuales se autoperciben, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Espíritu hoy. El Espíritu Santo está haciendo eso hoy. Necesita pasar por este proceso. Es una instancia en el desarrollo de la autocomprensión del Espíritu absoluto. Nosotros no tenemos que ir en contra de lo que está haciendo el Espíritu absoluto en la cultura. Nosotros tenemos que ir a favor de lo que está haciendo el Espíritu absoluto. Entonces, y hay un consenso general. Ese consenso general que se torna verdad de una época es la obra del Espíritu Santo en la cultura. Nosotros tenemos que apoyar los fenómenos culturales de la época. O sea, tenemos que seguir las modas culturales. O sea, tenemos que ser progresistas. Ser cristiano es ser progresista. No, pero la Biblia tiene verdades eternas. No hay verdades eternas. La verdad de la Biblia es una verdad histórica. La verdad de los diarios de hoy es una verdad histórica. La palabra de Dios es una verdad histórica. La historia es lo absoluto, dice usted. Más protestante que eso no hay. Más progresista que eso no hay. De hecho, la Universidad de Tübingen es una universidad protestante. Al protestante no le interesa lo que dice la realidad, sino lo que dice la Biblia. Por eso Néstor dijo hace rato, en concordancia con lo que dicen las Escrituras. A nosotros los protestantes nos interesa lo que dice la Escritura, no lo que dice la realidad. Por eso el protestante es el mejor teólogo, pero es el peor filósofo. ¿Se entiende? Y por eso yo, cuando debato con ateos, no puedo debatir. Es decir, no pierdo el debate por mi astucia, pero no gano el debate porque nosotros los protestantes no tenemos desarrollado, incorporado el gen de conocer a Dios en la realidad. Nosotros conocemos a Dios en la Escritura. Entonces no nos interesa a nosotros lo que se dice en contra de la realidad. Lo que nos interesa es lo que se dice en contra de la Biblia. Por ejemplo, ahí está Néstor y ahí estoy yo. Si ustedes dicen que 2 más 2 es 8, y la verdad que Néstor y yo no vamos a perder el sueño. Si alguno de ustedes dice, profesor, el círculo es cuadrado,
Néstor y yo vamos a dormir tranquilos. Ahora, si ustedes dicen que el hombre no es pecador y que se salva por las obras, yo les puedo asegurar que Néstor y yo tragamos saliva y no dormimos en toda la noche. Y si viven cerca, los vamos a buscar. ¿Se entiende? Estoy haciendo una hipérbola para que entiendan cómo piensa el protestante, ¿sí? Al protestante no le importa lo que sucede en la realidad, le importa lo que dicen las palabras, porque y es nominalista. La verdad es lo que dicen las palabras, eso es nominalista. Y la bondad es lo que dice Dios en la Biblia. Entonces, yo para saber por qué la vida es buena, yo tengo que hacer filosofía de la vida o tengo que leer la Biblia y ver lo que Dios quiere. ¿Qué dice el protestante? Yo, para saber si la vida es buena o es mala, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia, y si la Biblia dice que la vida es buena, la vida es buena. Chao, no me hago más preguntas. Entonces alguien le pregunta al protestante, che, ¿y por qué la vida es buena? Porque Dios la quiere, porque Dios manda. ¿Y por qué matar es malo? Porque Dios prohíbe. Che, pero vos no podés hacer una metafísica sosteniendo por qué la vida es un valor absoluto. Y la verdad que protestantes que hayan desarrollado eso, contados con los dedos de una mano. Contados con los dedos de una mano. Porque al protestante lo único que le interesa es lo que dice la Escritura, no conocer la verdad eterna en la realidad. Yo le pregunto a Néstor, ¿dónde está la verdad eterna? Néstor responde, en la Biblia. Y responde bien. Yo le pregunto a un católico, ¿dónde está la verdad eterna? Dice el católico, en la Biblia y en la realidad. Y responde bien. Y responde bien. Ahora, hoy, a Jonathan Ramos, ustedes me preguntan, de las dos respuestas, ¿cuál es la mejor? Hoy, Jonathan Ramos dice la católica. Hoy, ¿no? Hoy, Jonathan Ramos, ustedes preguntan y dicen, ¿cuál es la mejor manera de hacer apologética? ¿La que va a la Biblia y a la realidad o la que va solamente a la Biblia? ¿Y qué piensan que va a responder Jonathan Ramos? Es mejor la que va a la Biblia y a la realidad. ¿Cuál es la mejor filosofía que conoce la realidad? El tomismo. ¿Cuál es la mejor teología que conoce la Biblia? El calvinismo. ¿Es posible compatibilizar estos dos tipos de conocimientos? Yo les digo que sí. ¿Entienden cuál es mi trabajo? Ahora entienden cuál es mi misión. Se escucha muy bajo, Jonathan. Ah, bueno. Bueno, hermanos, voy a seguir haciendo otro video en la semana profundizando en esto, ¿sí? Ahora les voy a dar unos minutitos de preguntas, seguramente también ¿cómo explicar el boom de la apologética hoy en el proceso? Bueno, hay una apertura a la racionalidad. El tema es que el protestantismo, cuando hace apologética, lo hace desde la filosofía moderna y desde la ciencia moderna. No hace una metafísica escolástica. Es difícil encontrar un protestante que haga apologética con metafísica realista. Hacen apologética desde filosofía moderna y desde ciencia moderna. El protestantismo es modernoso. Es así. Es así. Esto es así. Bueno, a mí me gustó el desarrollo. Realmente pude desarrollar lo que yo quería desarrollar. Lo disfruté al desarrollo, aún con los inconvenientes de la conectividad. Yo vivo en una zona Se de escucha muy bajo, Jonathan. Bueno, no, les decía que hay poca señal, así que disculpen. Vivo en una zona donde la señal es muy pobre. Gracias por la clase, maestro. Excelente desarrollo, muy bueno. Bueno, les mando un abrazo grande. Estalló el cerebro. Profe, una Gracias por la pregunta. clase. Gracias, Sí. un fuerte abrazo. Bendiciones. Hey, Alguien tenía una pregunta, creo. Ah, bueno. A ver, Profe. la podría hacer la pregunta que la responda Néstor, que tiene más conexión que yo. Bueno, pues está bien. Lo único que yo podría agregar algo, no sé si me escuchan todos y también Jonathan. Sí, a ver, Néstor, sí. Claro que sí, Néstor. Como sabrán,
yo soy de las personas que siempre se mantienen dentro de la actualidad del estudio teológico y siempre estoy leyendo los nuevos documentos que aparecen, las nuevas informaciones. Y en este caso hay que destacar que últimamente, como decía un estudiante mío, en el lado protestante, por lo menos dentro del mundo protestante, ha habido un despertamiento muy interesante en torno a lo que es la producción tanto de filosofía como de impacto cultural o de una teología cultural, para ser más claro. Porque entendiendo bien a Jonathan, Jonathan aquí no está diciendo que el protestantismo no haya tenido su impacto cultural. De hecho, lo tuvo, en el sentido negativo en cierto aspecto, en el sentido positivo en otro aspecto. El mismo concepto de democracia nace por la idea de la separación de poderes, que es una concepción protestante que ha afectado al mundo y muchos han podido, en este caso, disfrutar los privilegios de un mundo democrático por encima de un mundo autocrático. Ahora bien, la concepción directa dentro del mundo actual protestante es que sí ha habido un interés máximo en crear o en poder aprender a desarrollar una filosofía protestante. De hecho, existe tal cosa como una revista de filosofía que está produciendo un grupo de reformados en Argentina, por cierto, que podríamos nosotros después mandarle unos cuantos referentes para que los puedan estudiar, donde ellos están tratando de hacer de una forma honorable una metafísica desde una cosmovisión reformada. De la misma forma, el tema del impacto cultural ha sido abordado dentro del mundo protestante, por lo menos desde una nueva perspectiva. Es decir, las posturas que la iglesia, tanto católico romana como la iglesia reformada, han tenido en torno a la relación de la iglesia con la cultura, siempre han sido o una postura separatista, que era la postura de la anacoreta, del que se aislaba del mundo, separados del mundo, o una postura minetista, que se identificaba con el mundo y que se dio principalmente, ya sea en el ámbito católico romano con la fusión de la iglesia y el Estado, que se dio en la época de la constantinización, como también en el acto de la iglesia protestante, es decir, las iglesias reformadas actuales, que llegaron incluso a coquetear o a flirtear con muchos de los planteamientos ideológicos que hoy en día combate principalmente el conservadurismo. Estoy pensando, por ejemplo, en iglesias protestantes que colocaron carteles de Black Lives Matter en sus puertas, o una vez que llegué yo a visitar la iglesia donde pastoreó en el siglo XVIII Jonathan Edwards, y una de las cosas que me sorprendió al entrar al salón de la congregación fue esa bandera del arco iris en el púlpito. Es decir, una iglesia que abrazó la ideología de género y la predicaba desde el púlpito. Eso es algo que se ha dado también en el mundo reformado. Sin embargo, han habido dos perspectivas, aparte de la separatista y la mimetista, que han aparecido en el ala reformada. La primera es la de la transformación, es decir, transformar la cultura, algo que se dio especialmente con las misiones modernas, donde hubo un énfasis en batallar contra el paganismo y contra unas prácticas paganas que obviamente atentaban contra la dignidad y los derechos, y que se dio tanto en el avance de las misiones de parte del católico romano, que llegó a China a predicar el evangelio en el siglo XVII, como también se dio en el ala reformada cuando llega a la India y combaten el ritual del sati. No sé si ustedes conocían ese ritual de quemar a la viuda cuando moría el hombre, y ese ritual lo combatieron los misioneros protestantes. Así que sí ha habido una incidencia por lo menos de transformación cultural. Que se haya dado un proceso de europeización de esas culturas es posible, y de hecho no puede ser descartado dentro del trabajo del proceso de transformación. Pero parece que ahora el paradigma que se trabaja en la relación cultura-Estado o en la relación cultura-iglesia en el ala protestante es la que sostiene el teólogo Randall Weber, que habla de la encarnación, el modelo encarnacionista, la idea de que la cultura debe ser afectada por la iglesia
a la iglesia a encarnar esos valores en esa cultura. En vez de separarse, o en vez de identificarse, o en vez de transformar la cultura, la iglesia encarna la cultura. Se encarnan los valores de la iglesia en la cultura, y de esa manera entonces se prolonga un modelo distinto que al mismo tiempo apela a esa vida en comunidad que muchas veces ha sido criticada como carente dentro del ala protestante y que fue defendida por un teólogo reformado, como sería el caso de que llegó a hablar de la vida en comunidad siendo luterano y al mismo tiempo llegó a enfatizar la lucha contra el régimen nacional socialista, a pesar de que la iglesia de su época había comulgado con el nacionalsocialismo. Así que eso sería más o menos la idea que yo podría aportar. Hola, ¿me escuchan ahí? Medio cortado, pero sí. Muy cortado, muy cortado. Bueno, gracias, Néstor, y déjennos sus preguntas en el grupo, las vamos a responder en la semana. Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias, profe.